Hola, nosotros vamos a hablar del capítulo Religiones de la India del libro Historia de las Religiones, cuyo autor es Edwin Oliver James, quien es un británico que se encargó de estudiar la historia de las religiones por medio de la antropología. Nuestro grupo está conformado por Erika Blanco, Jacobo Chávez, Daniela Calavijo y quien les habla, Mariana Camacho. La civilización del Valle del Indo y su religión. Al igual que las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, la civilización del Valle del Río Indo se encontraba localizada en uno de los grandes ríos, el río del Indo. En las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro se alzaban montículos artificiales en donde se encontraban localizadas pequeñas ciudadelas totalmente funcionales, con acueductos, saneamientos y carreteras. Esto hace pensar que estas ciudadelas eran destinadas a un antiguo grupo sacerdotal, en el cual se realizaban rituales de purificación con el agua. Esto posteriormente pasaría a ser una parte indispensable dentro de la religión hindú. La llegada de los arios. Los arios eran un pueblo indoeuropeo localizado en las estepas del sur de Rusia y al este del mar Caspio. Este grupo se encontraba formado en pequeñas comunidades, en las cuales mantenían cultivos y rebaños. Pese a lo que pudiera parecer, esa comunidad no era urbana sino tribal, y su religión presentaba características de un culto naturalista. A mediados del 2000 a.C. se localizaron en el Punjab. Estos grupos estaban organizados en la idea de un líder, o Raja, el cual tenía un cargo hereditario. Posteriormente, los arios comenzaron a denominar a los originarios pobladores del Valle del Indo como Dasa. Esto en idioma sánscrito llegó a significar esclavo, mientras ellos mismos se autodenominaban arios, es decir, sangre noble o la estirpe más alta. El sistema de castas. Debido a las constantes invasiones y a los enfrentamientos continuos entre ambos grupos, se tuvo que generar un sistema ordenado y jerárquico, en donde no hubieran excepciones y de donde todo estuviera pactado. Es decir, surgió el sistema de castas, un grupo que ordenaba comunidades religiosas, sociales y lingüísticas. Estaba dividido en parias, es decir, los que no tenían casta, sudras, siervos no arios, es decir, los habitantes originarios del Valle del Río Indo, los Vaishyas, comerciantes, campesinos y artesanos, los Kshatriyas, nobles o guerreros, y por último, los Budas o sacerdotes, los más importantes dentro del sistema de castas. La religión de los Vedas. Para la religión de los Vedas, las 4 verdades nobles y el sendero de las 8 divisiones eran el camino intermedio entre ideas jainistas e hinduistas. En ese sentido, se elimina el sistema de castas, el orden ritual brahmánico y el monismo de los Upanishads, y en general toda concepción del alma como yo individual. Sin embargo, se conserva la doctrina del karma y la creencia en la reencarnación y la transfiguración. El brahmanismo. A finales del siglo VII a.C., los brahmanes se establecieron en el sistema de castas cumpliendo sus funciones principales, ya que los brahmanes eran los encargados de manipular el poder sagrado del sacerdocio, de la manifestación y del sacrificio. Se consideraban a los brahmanes como la manifestación sobrenatural o el llamado maná. Su figura más importante era la del dios Prajapati, quien era el encargado de la producción y la personificación. Este nacido del huevo de un oro. Varuna era el encargado del orden natural y la ley moral en el cosmos y el universo. Este ejercía su poder por medio de un principio misterioso llamado RTA. Varuna se manifestaba por medio del fuego sagrado. Este fuego sagrado fue dado a Agni como su sacrificio y Varuna era la parte ética de este principio, mientras que Agni era el encargado de mantener el control del cielo y de la tierra. Algunos de los principales rituales más importantes eran el que ellos tenían
que hacer un altar en forma de alcohol y allí se presentaban sus rituales, sus manifestaciones y sus sacrificios más importantes, ya que allí era donde Prajapati revivía por medio de su ritual. Otro de sus rituales importantes era uno de los caballos. Algunos de esos rituales llevaban demasiado tiempo y eran muy importantes para todos ellos. Los Upanishads. Los Upanishads fueron un grupo de discípulos que crearon varias doctrinas a partir de sus encuentros. Su principal propósito era encontrar nuestra existencia por medio de la vía del conocimiento. Muchas veces los Upanishads apelaron al brahmanismo porque no estaban de acuerdo con ellos en muchas ocasiones. También uno de sus propósitos fundamentales era descubrir la realidad única y última de nuestra existencia, pero no solamente desde el punto de la vía del conocimiento, sino también desde la religión. El hinduismo sectario. En el año 200 a.C. se estableció en la vía de devoción Bhakti Marga con los dos grandes dioses Vishnu y Shiva, quienes crearon su propia doctrina, el Vishnuismo y el Shivaísmo. A lo que llamamos actualmente hinduismo es a la mezcla del monoteísmo, el panteísmo y el politeísmo, teniendo en cuenta en esto sus prácticas y sus creencias. Como bien sabemos, los sistemas ortodoxos se han formado gracias a la vía del conocimiento de los Upanishads, ya sea por la vía dualista o por la vía monista. Pues realmente esto es lo que ha complementado todo lo que ha sido el hinduismo sectario. El Gita. El Bhagavad Gita significa el cántico del bienaventurado, bajo la forma de la alegoría, y este ha llegado a ser uno de los más grandes clásicos de la literatura sacra. Cuenta una historia entre el conflicto del deseo y la voluntad en la búsqueda de la salvación. Este poema, de orígenes mixtos, cuya forma actual de edición es en el siglo II después de Cristo, combina en un solo sistema todas las vías de salvación conocidas. El jainismo. El jainismo es originado en la India en el siglo VI por Mahavira. Profesa una vía salvadora filosófica sin culto a algún dios en específico. Por tal motivo se le considera una de las dos grandes herejías del hinduismo. Su propósito es encaminar el alma conciencia a la divinidad y la liberación. Por ende, aquel que vence sus enemigos internos se le denomina vencedor o jina. Surge como una forma de salir del karma y el proceso de reconocimiento. Mahavira funda el jainismo. Cuando Mahavira funda el jainismo nos plantea un alma sometida al karma, del cual no comprendemos su esencia ni su poder. Mahavira busca la perfección moral durante 12 años, adquiriendo el Kevala o conocimiento espiritual pleno. Recorre el territorio enseñando el jina, que es el control sobre sí mismo. Durante sus recorridos y enseñando la doctrina, descienden dos corrientes del jainismo. La primera se denomina por un grupo de los vestidos de blanco y la segunda de los vestidos de aire. Los vestidos del blanco usaban túnicas blancas para diferenciarse de los vestidos del aire, que eran personas que estaban en desnudez. Estaba prohibida las ataduras terrenales, el asesinato, el hurto y la sensualidad en ambas doctrinas. Al no dedicarse en ninguna de las dos doctrinas a la caza, pesca o cualquier forma de quitarle la vida a un ser consciente, se dedicaron a ser terratenientes, banqueros, abogados y comerciantes, configurando una clase acomodada dentro de la sociedad. No tienen idea de un Dios absoluto, por tanto no son una organización religiosa y su interpretación de la fe es como un amplio conocimiento, como el que Mahavira logra conseguir durante los 12 años. El budismo. El budismo es contemporáneo al jainismo. Es creado por Siddhartha, que futuramente se le conocería como Buda. Venía de una familia aristocrática. Se casa y tiene un hijo, pero escapa de su hogar para encontrar la forma de sobreponerse al sufrimiento y deterioro
de las cosas terrenales que veía en su entorno, también para descubrir un sentido más elevado y permanente en la vida y el destino humano. Llega al bosque Urubel, donde practica la austeridad sobrehumana durante 6 años hasta casi morir. Por ese motivo se da cuenta que ese no era el camino que estaba buscando. Entonces, busca un camino intermedio que buscaría la mortificación y el placer sensorial. La iluminación del Buda. Los inicios del budismo radican en el momento en que Buda comprende que los brahmanes no tienen la capacidad de responder a los interrogantes que él se había planteado acerca del ser y del destino de éste, de modo que por sí mismo busca las respuestas a estos interrogantes, yendo por un camino intermedio entre la mortificación infructuosa y la vida de los placeres. Durante este camino llega a Buda la iluminación. La iluminación consiste en 7 días de emancipación, en los cuales a Buda le es revelado que la fuente de todas las miserias humanas radica en el deseo de vivir y en el deseo de poseer, de modo que toda ambición es la causa de la miseria. De este modo, a pesar de que Buda ya había alcanzado la iluminación, decide que su destino es predicar para que otros hallen la iluminación y de este modo puedan alcanzar el nirvana, que es el más grande don. El camino intermedio. El fin que tiene Gautama para conducir a sus discípulos por el camino intermedio es para que éstos hallen la iluminación. El camino intermedio consiste en vivir una vida en la cual renuncien a toda ambición, todo deseo terrenal que tenga su corazón. En esta vida no deben sucumbir a ningún exceso, deben vivir con moderación y austeridad. Sin embargo, también deben aportar con algunas limosnas para, de esta manera, sostener los monasterios. Al seguir el camino intermedio, deben renunciar a las bebidas embriagadoras, el juego, la asistencia a ferias, el callejeo, la ociosidad, el trato con indeseables y deben también ser castos. En caso de estar casado, debe respetarse dicha unión. Y de esta manera logran hacer méritos para así llegar al nirvana. La irrealidad del yo. Buda coincide con Mahavira en que para detener la rueda del renacimiento hace falta más que recto conocimiento. Para Buda, el karma trasciende más allá de los límites de la muerte. Además, para Buda, el alma no es una unidad, sino en cambio un conjunto de partes. Las partes del alma, según Buda, son, primero, el cuerpo y los sentidos; segundo, los sentimientos y las sensaciones; tercero, la percepción sensorial; cuarto, la facultad mental; y quinto, el razonamiento o conocimiento. El nirvana. Nirvana es una palabra en idioma pali. Pali es el segundo idioma del budismo antiguo. El nirvana es el estado al cual todo seguidor de Buda desea llegar. Al nirvana se llega no solo mediante un buen karma, sino también mediante la meditación. También el nirvana es el fin de todo dolor y todo deseo terrenal. Es el fin de la rueda del renacimiento. Y el renacimiento es el paso de energía de un cuerpo a otro. Y el nirvana es dejar de renacer, es la consecuencia de un buen karma. El Mahayana y el Hinayana. El Mahayana y el Hinayana. El Mahayana significa el gran vehículo y es una de las 3 principales ramas del budismo. Representa un cambio. Un adepto al Mahayana es consciente del sufrimiento propio y el de los otros seres sintientes y es deseoso de ayudar. El Hinayana, por el contrario, es considerado el vehículo inferior o deficiente. Dice conservar las enseñanzas y prácticas originales del Buda, pero esta afirmación no es segura del todo, y es posterior al Mahayana. Esta corriente ve el sufrimiento terrenal en sí mismo y trata de superarlo. No tiene una visión amplia, más bien interna. Las dos diferencias de ambos vehículos es la capacidad de ayuda
que tiene el Mahayana la capacidad de ver en el exterior el sufrimiento y demás consecuencias del mundo terrenal, y el Hinayana que las ve de manera interna en cada adepto que tiene.